Gloria sea a Dios. Que Dios le bendiga a todos los amigos, hermanos, familias, quienes se conectan a través de esta plataforma, tienen ese interés de poder aprender de la palabra de Dios. Amén. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Siéntase bienvenido en esta oportunidad. Estamos compartiendo la palabra. En este momento vamos a compartir una enseñanza. Gloria sea al Señor. Y le invito también a poder seguirnos, suscribirse y estar activo en este canal. Amén. El objetivo principal es poder llevar la palabra de Dios, la enseñanza y también aprender más de Él. Amén. Vamos a iniciar, no sin antes, con una oración para que Dios nos guíe. Tome el control de todo lo que se va a hacer en esta oportunidad. Amado Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, vengo delante de ti para pedirte que nos guíes, Señor, a través de esta palabra, sea de mucha bendición, edificación para nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, podamos recepcionar esta palabra plasmada, sea plasmada en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Bendito sea Jesucristo. Vamos a iniciar y quiero compartir la palabra allá en la carta, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 en adelante hasta el 16. Gloria sea al Señor. Si usted lo encontró, podemos leerlo. Dice la palabra, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria sea al Señor. Amén. Bendito sea Jesucristo. Quiero predicar en esta hora bajo el tema 3 pasos importantes de cómo usar las Sagradas Escrituras. 3 pasos importantes de cómo debemos usar las Sagradas Escrituras. Gloria sea al Señor. Amén. El uso de estos 3 pasos hará que el creyente sea firme, sólido, maduro, estable, sobrio, profundo en el camino del Señor, preparado para toda buena obra y para todo tiempo. Amén. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pedro nos da una enseñanza de esta preparación. Versículo 15 dice: alabado sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire qué tremendo dice la palabra de estar preparados. Amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos prepara, nos hace estar preparados ante alguien que nos demande razón de nuestra fe. Amén, de nuestra esperanza. Para que usted pueda también, gloria al Señor, estar preparado si hay una oportunidad de presentarse ante un testigo de Jehová o alguien viene a su casa, usted también esté preparado. Primer paso, gloria al Señor, de cómo debemos usar las Sagradas Escrituras, es que es importante leer la palabra de Dios. Amén. Esto lo hace sabio, lo llena de conocimiento, lo limpia, lo lava, lo purifica, lo nutre. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, donde habíamos iniciado la lectura. Dice la Escritura, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Él manda y ordena al apóstol Pablo a Timoteo que debe ocuparse de la lectura. Amén. Porque la lectura, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que la lectura es importante, gloria al Señor, para conocer su ley, sus mandamientos. Capítulo 4,
versículos 9 al 13, dice la palabra, gloria al Señor, alabado sea Jesucristo. La importancia de Pablo en cuanto a la lectura, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y a Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, mire lo que dice, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero en el versículo 13 remarca la importancia de traer algo que él, gloria al Señor, era costumbre para él, para el apóstol Pablo. Dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, amén, dice, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, amén, es decir, los escritos de la ley de Dios en ese entonces, del Antiguo Testamento, porque todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento en esa época, y el apóstol Pablo manda que traiga todos los escritos para no perder esa gloria al Señor, bendición de leer su palabra. Debe haber siempre el deseo por la palabra de Dios, amén, según lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2, gloria sea Dios, versículo 2, alabado sea Jesucristo. Miren lo que dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hablando de qué? De la palabra. Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que la palabra da el crecimiento, amén, da el alimento, como dice también el libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, respondiendo Jesús dijo, respondiendo a Satanás, le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Jeremías capítulo 15, versículo 16, el profeta Jeremías, gloria sea al Señor, dice allí, capítulo 15, versículo 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que la palabra, gloria sea al Señor, debe ser leída, y cuando una persona lee la palabra, está comiendo de Jesucristo. Mis palabras son, dice Jesús, dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas, gloria al Señor, encontraréis la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Y hablando de no solo de pan vivir el hombre, hablando de que nosotros debemos vivir por la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre, gloria sea a Jesucristo, hablando de esa dicha y de esa bendición en el libro de los Salmos capítulo 1, versículo, alabado sea Cristo, gloria sea al Señor. 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, gloria al Señor. La importancia de leer la palabra, de meditar, de poder estar allí deseando esa leche, amén, lo hace dichoso al tener esta práctica de leer la palabra. Es decir, bienaventurado en los que leen y en los que la oyen, según lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, amén. Bendito sea Jesucristo. Encontramos también allá en el libro de Hechos a un hombre lector de la palabra, quien fue dirigido por Felipe, guiado. Dice la palabra que había un eunuco de Candace, amén, que leía al profeta Isaías, que no conocía, no entendía, hasta que el Señor mandó a Felipe para que lo instruyese, y el Señor, gloria al Señor, permitió conocimiento del Mesías y fue bautizado. Alabado sea Cristo. También es importante entonces leer la palabra. Un creyente tiene que estar alimentado diariamente de la palabra de Dios, ¿ven? Porque la palabra, gloria al Señor,
alabanza a Cristo, nutre, como decíamos, hace sabio al creyente, lo hace inteligente, lo llena de conocimiento, lo limpia, lo lava, lo purifica, lo nutre. Todos estos efectos que habíamos estudiado, los 3 efectos de la palabra de Dios, también estos da efecto al leer la palabra, da efecto de sabiduría, de limpieza y de todo ello que hemos estudiado, hemos enseñado. Otro segundo paso que la palabra, que es importante de cómo usarla. Amén. Debemos usarla, es decir, debemos leerla. Y otro segundo paso que nos enseña la palabra misma también, gracias al Señor que nos ayuda a la base a Jesucristo, debemos estudiarla. Esto hace que el creyente guarde la palabra en el corazón y esté preparado. Salmos 119:11 dijo el salmista David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que cuando una persona estudia la palabra, amén, no es lo mismo leerla que estudiarla. Y cuando una persona estudia, alabanza al Señor, bendito sea Jesucristo, guarda la palabra en el corazón. Cuando dice guardarla, no es de que la guardemos en un baúl, como muchas personas pueden llegar de una iglesia y dejar la Biblia y la guardan en un cajón. No, la Biblia habla de guardarlos dentro del corazón. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 4, nos habla y claramente de estudiarla. Porque cuando uno retiene esta palabra en el corazón, cuando uno estudia la palabra, hermano, es de mucha bendición, porque podrá enfrentar toda artimaña, todo pensamiento del mal, todo momento o situación en la vida. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4. Hijo mío, no te olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de paz te aumentarán. Amén. Escríbela, dice, en la tabla de tu corazón, átalas a tu cuello. Alabanza al Señor. Eso nos está hablando de que estudiemos la palabra, la grabemos en nuestro corazón, no solamente de leerla, sino también de estudiarla. Importante el estudio. ¿Por qué? Porque podremos confrontar, y el estudiar la palabra es nuestra arma de ataque. Amén. Porque cuando fue Jesucristo tentado, dice la palabra que Jesucristo lo enfrentó con la palabra. Si él no hubiera conocido la ley, jamás hubiera enfrentado al enemigo. Gracias al Señor. Amén. Mucho creyente que es atacado y es descarriado de mucha gente porque no atesora la palabra. Es más, mucha gente no lee la Biblia y mucho menos la estudia. Por eso es importante estudiar la palabra. Dios siempre ha estado interesado en que estudiemos, es decir, en que guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. En Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 11. Gloria sea a Jesucristo. Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 11. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Amén. La importancia de esa palabra que quede plasmada en el corazón para enfrentar toda situación, como Jesús allá en la tentación, cuando el Señor lo enfrentó, el Satanás le dijo: convierte estas piedras en pan, si eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Más allá dice la Biblia que lo llevó a un monte alto y le dijo: tírate abajo, porque sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que toda la palabra que el Señor hablaba, lo hablaba porque estaba en la ley. Gloria al Señor. Amén. Porque estaba en las escrituras, porque escrito está. El creyente debe estudiar, debe leerla. Amén. Debe leerla. Como decíamos, en mucha oportunidad Jesucristo confrontó a los fariseos porque les decía: no habéis leído. Gloria al Señor. Amén. Y en esta oportunidad
hay que estudiarla porque es importante guardar, atesorar la palabra. El guardar le hace conocedor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Alabado sea Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Así que nos hace ser conocedores de la palabra y también nos enriquece espiritualmente, según lo que dice también 1 Corintios capítulo 1 versículo 5. Gloria sea al Señor. 1 Corintios capítulo 1 versículo 5. Alabado sea Cristo. Dice la palabra allí en el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Mire qué bendición es aquel creyente que tiene esta bendición de poder, gloria al Señor, estudiar la palabra. Hay mucha enseñanza y es importante estudiarla. Son 3 pasos importantes de cómo usar las escrituras. No solamente hay que leerla, sino también estudiarla. Y el tercer paso es escudriñar la escritura. Esto hace que un creyente sea profundo, al Señor, aprende a meditar. Es decir, que escudriñar es profundizarse, es meditar, es entresacar, es bogar mal adentro, es escudriñar. Amén. Como dijo Jesús. Jesús dijo: escudriñar mis escrituras, las escrituras. No dice leerlas, no dice estudiarlas, dice escudriña. Porque cuando una persona escudriña, cuando una persona se profundiza, aprende más de la palabra. Gloria al Señor. Amén. El Señor dijo: escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Es decir, que el escudriñar, el entresacar, gloria al Señor, el profundizarse es muy importante, que nos da mucho crecimiento. Amén. Nos da mucha bendición para el creyente. Gloria al Señor. Amén. Nos saca de la simplicidad. Salmo 19:4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Salmo 104, versículo 34. Alabado sea el Dios. Dice la palabra: dulce será mi meditación en Él. Es lo que decía el salmista. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová. Gloria al Señor. Es decir, que la palabra no es solamente para leerla, sino también para meditarla. El apóstol Pablo dijo: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo apacible, en todo aquel que tiene buen nombre, en esto pensad, hablando de la palabra. Amén. Que la palabra tiene que constantemente nosotros meditarla, constantemente nosotros analizarla. ¿A qué se refirió? Ha habido malas interpretaciones por no escudriñar. Había un pastor que predicaba antiguamente y tomaba un alfiler y decía: esto es lo que dijo Jesús. Jesús dijo que el rico no puede pasar por el ojo de una aguja. Qué difícil es que un rico, gloria sea al Señor, entre al reino de los cielos, como poniendo el ejemplo que un camello no puede entrar por el ojo de una aguja, diciendo la palabra, y se hacía referencia a la aguja de coser. Gloria sea al Señor. Pero la palabra no enseña acerca de esto, sino que se estaba refiriendo, gloria sea al Señor, a la aguja de lo que eran las entradas de aquellos lugares, bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo, aquellos lugares que estaban en aquel entonces, eran lugares de las entradas de las sinagogas de las ciudades, llamadas agujas, donde los camellos tenían que ser sueltas las cargas y entrar por esos lugares. Amén. Eso se refería a Jesucristo acerca de las agujas, y no
acerca de una aguja de coser, pero la persona que estaba enseñando, el pastor que estaba enseñando, daba alusión a una aguja de coser y era un error literal bíblicamente por no profundizarse en la palabra. Gloria al Señor, amén. En el libro de Salmos capítulo 119 versículos 15 y 16, 119 versículos 15 y 16, gloria al Señor, dice: en tus mandamientos meditaré, salmista, dice: en tus mandamientos meditaré, no dice leeré ni estudiaré, dice meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué tremendo, amén, de cómo el Señor da alusión de la meditación, que es importante meditar. Por ejemplo, en la palabra vemos, y termino con ello, a dos personajes claves. Uno de ellos fue, por ejemplo, Natanael, amén, que el Señor le habla, dice la palabra allí en el Evangelio según San Juan. Usted vaya conmigo allá, según San Juan capítulo 1 versículo 45. Gloria sea a Dios. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 45. Gloria sea a Dios. Dice la Escritura: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret podrá salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, y mire y observe qué estaba haciendo Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Amén. Dice debajo de la higuera. ¿Qué es lo que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Y más adelante el Señor le da a conocer lo que él estaba haciendo. Él estaba meditando. Era una costumbre judía el estar debajo de una higuera estudiando la ley de Dios. Y esto, gloria al Señor, y el Señor le da a conocer en lo que él estaba meditando. En el versículo 49 y 50 al 51, él estaba meditando en el pasaje, gloria al Señor, donde Jacob tiene esa visión, donde él estuvo en aquel lugar llamado Betel, y él tiene esa experiencia, dice la palabra, pone una piedra y se echa a dormir, y sueña con ángeles que subían y bajaban, y el Señor le responde del sueño o de la visión o de la meditación que él estaba haciendo, y le dice, respondiendo a Natanael, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, y aquí delante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. La visión que estaba, o la meditación que estaba haciendo Natanael era de Jacob, cuando Jacob tuvo esa visión de ver ángeles que subían y descendían en aquel lugar donde él dijo y tuvo esa expresión: cuán terrible es este lugar, amén, Jehová está aquí y yo no lo sabía. Otro personaje que eran creyentes que meditaban en la palabra, escudriñaban, eran los hombres de Berea. Allá en el capítulo de Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 12. Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12. Gloria sea al Señor. Dice la palabra, aquí estos personajes, en el versículo 10 al 12, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, es decir, más preparados, amén, recibieron, dice, la palabra con toda solicitud. Pero mire lo que hacían los de Berea, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que
no comían, gracias al Señor, entero. Muchas veces se nos ha enseñado que no coman como los pollos o como las gallinas, comen maíz, comen entero, sino deben meditar, deben escudriñar en lo que están aprendiendo. Amén. 3 pasos importantes que debemos usar o debemos hacer con las escrituras, con las Sagradas Escrituras, de cómo debemos usar las Sagradas Escrituras. Y una es leer la palabra. El segundo paso que estudiamos es estudiar la palabra. Y el tercer paso es escudriñar. Amén. Que Dios le bendiga. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas.